displasia de cadera y luego la de infecciones. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, los objetivos pues es conocer la fisiopatología de la displasia de cadera, realizar un diagnóstico, saber hacer el diagnóstico radiológico y conocer el tratamiento que ustedes pueden utilizar en el primer nivel de atención. Bueno, la patología de la displasia de cadera es una patología muy limitante si no se diagnostica a tiempo, ¿no? Mucha de nuestra población llega ya cuando el niño o la niña ya está caminando, tienen 3 o 4 o 5 años y en el cual ya con una cadera alusada el tratamiento es un poco más complejo porque se tiene que realizar las osteotomías pélvicas. La inestabilidad de cadera, pues, representa entre un 0.5-1% de todas las articulaciones y representa el 0.1% de las patologías en la edad pediátrica y es más frecuente en mujeres que en varones. La luxación de cadera es el diagnóstico que se puede realizar con mayor facilidad, pero es la punta del iceberg, ¿no? Lo que ustedes deben centrarse, como en las exposiciones que realizaron, es cómo diagnosticar una displasia de cadera, ya que la luxación es la etapa final de esta enfermedad. Bueno, la displasia de cadera es un término genérico, es muy amplio, que describe varias anormalidades de la articulación, del acetábulo, de fémur y también de la parte capsular y la parte muscular. Un paciente con displasia de cadera, la parte de sus glúteos es mucho más hipotrófico, son muchos, tiene una limitación y va a tener una fatiga muscular al desarrollar su tratamiento, una actividad deportiva. No va a rendir igual esa niña o ese niño con displasia de cadera. Engloba un espectro global de los defectos, como una inclinación mayor del acetábulo, ¿no? Y también comprende las luxaciones teratológicas. Los factores de riesgo tenemos como dentro de la parte epidemiológica es el primer niño, sexo femenino, parto podálico, genético y también otras patologías como el oligohidramnios. Siempre en todo recién nacido se debe hacer un tamizaje clínico y estudio por imágenes. Todos los niños o todas las niñas que nacen siempre se deben hacer sus pruebas clínicas de ortolán y Barlow, ¿no? Pero como les digo, el ortolán y el Barlow solamente van a ser positivos en la luxación de cadera. La limitación de la abducción de la cadera también va a ser positivo solamente cuando esté luxada la cadera. La alteración de los pliegues también, o una discrepancia de los miembros inferiores, es cuando esté luxado la cadera, pero la displasia no. En la displasia ustedes van a examinar, van a tener un ortolán y un Barlow negativo, posiblemente tenga los pliegues simétricos, van a tener una buena apertura de las caderas. Por eso los factores de riesgo son muy importantes, ¿no? Pero aparte de ello, en otros países existe un tamizaje que a todos los niños desde que nacen les hacen una ecografía para descartar una displasia de cadera. Bueno, la parte clínica, antes de caminar, antes de los 6 meses, es la simetría de pies, la limitación a la apertura, a la abducción, los signos de ortolán y Barlow,
y los signos de Galeazzi. Una vez que ya el niño comience a caminar, ya se estabilizó esa cápsula articular, inclusive puede tener un movimiento normal de la articulación de la cadera, porque la cabeza que está luxada se forma o la pelvis, ¿no? Donde se deposita la cabeza del fémur, forma un neoacetábulo, ¿no? Doctor, Sí, dime. disculpe, ¿podría volver a explicar la parte del tamizaje en la parte clínica? No lo entendí. Dijo de que no, o sea, no había una clínica como que relativa para saber que tiene displasia de cadera un niño o como si, no lo entendí muy bien. En la displasia de cadera, cuando un niño tiene displasia de cadera, el examen clínico es negativo. Solamente lo que tú encuentras positivo del ortolani, el barlo, la limitación de la abducción, la asimetría de pliegues es cuando la cadera está luxada, ya en la última etapa de la enfermedad. Porque cuando un niño nace, tiene varias posibilidades cuando hablamos de esta enfermedad. O ya nace con la cadera luxada, ¿no? Con la cadera luxada, o nace con la cadera subluxada o nace con displasia de cadera. Tanto en la luxación de cadera como en la subluxación de cadera, tú puedes encontrar la parte clínica, el ortolán, el barlo, limitación a la reducción de la cadera, porque ya está luxada la articulación, pero en la displasia no. Y la displasia es todo el componente que no es diagnosticado. Les comentaba que cuando nosotros hacemos las cirugías de reemplazo articular de cadera, prótesis a personas a partir de los 40 años, 50 años, la mitad de los pacientes que hacemos un reemplazo articular de cadera son personas con diagnóstico de displasia de cadera que no fue diagnosticado cuando fueron niños, ¿no? Y el otro porcentaje es la otra patología, que es el sobrecubrimiento de la cabeza del fémur, que se conoce como pinzamiento femoroacetabular. Por eso, el hecho cuando tú estés en tu primer nivel de atención, ¿no? Y encuentres, hagas el primer examen al niño y tú hagas el ortolani y es negativo y el barlo negativo, eso no significa que esa niña o ese niño no tenga displasia. Si es niña, más aún, debes indicarle una ecografía para descartar displasia de cadera. No sé si me han entendido esta parte. Ah, ya, doctor. O sea, la clínica se manifiesta cuando ya en la displasia de cadera, cuando ya está luxada, o sea, ya en la etapa final. Y si queremos como que diagnosticarlo antes es por ecografía. La única forma. Ah, ya. No Gracias, hay doctor. otra. Era lo que no entendía. No hay otra forma de hacer diagnóstico de displasia de cadera, más que con el estudio ecográfico. Les digo porque también a nosotros nos llegan, porque los padres nos dicen, pero si la pediatra lo ha visto, no nos ha dicho nada. Entonces nosotros le tenemos que explicar, claro, es que la displasia vas a encontrar la clínica negativa, ¿no? Entonces, por qué los padres comienzan a llevarlo al niño después de 8 meses al consultorio? Porque en esa etapa, como la displasia no solamente es un componente eh, óseo, sino también un componente muscular, muchas veces ven que el glúteo o las caderitas es más hipotrófico, existe una cierta diferencia. Y la madre, como siempre está viendo al niño, nota que no es igual. O a veces cuando ya tienen varios niños, dos o el tercer niño, dicen, no, pero la forma como está gateando o cómo no puede aperturar bien sus miembros inferiores, esa pequeña diferencia, porque como ya han tenido varios niños y no es igual, lo solicitan
no a una evaluación ya por un pediatra o por un traumatólogo. Nosotros le tomamos una radiografía y ya podemos diagnosticar, no, una displasia de cadera, no luxación, no luxación. Ya cuando el paciente comienza a caminar, pues la displasia existe la cojera, pero acá se debe hacer un diagnóstico diferencial entre las patologías infecciosas o no infecciosas, ¿no? Cuando existe una cojera y una fiebre a nivel de una articulación de cadera, nosotros debemos pensar en todas las patologías que ya hemos hablado, o ustedes han hablado, como una artritis séptica, una osteomielitis, una artritis reactiva por un proceso o secundario a un proceso infeccioso. Pero si no tiene fiebre, puede ser de origen traumático o no traumático. La parte no traumática es la que nos interesa. Y ahí están varias patologías como la displasia de cadera, la enfermedad de Pertes, el desprendimiento de la cabeza femoral, que se conoce como una epifisiolistesis de la cabeza del fémur. Siempre ante toda sospecha de una cojera, pues siempre la evaluación clínica, su ecografía y su radiografía de pelvis. Pero la ecografía está en relación más que todo para un proceso infeccioso, ¿no? Y el diagnóstico de la displasia antes de los 3 meses es una ecografía. Y siempre mandar al paciente o a la madre en un centro referencial para hacer esta valoración. No todos los ecografistas tienen un entrenamiento para la parte musculoesquelética. Entonces, existen centros referenciales que detectan este tipo de patología. Y entonces ahí existe una evaluación, miden el ángulo alfa y el ángulo beta y pueden subclasificar el grado de displasia, ¿no? Entonces ya con el diagnóstico de displasia es mucho más fácil realizar el tratamiento, que es un tratamiento ortopédico que es con el arnés de Pauli. Anteriormente se colocaban doble pañal, triple pañal, no, pero el arnés de Pauli es el tratamiento que es a nivel mundial para toda displasia de cadera de 0 a 6 meses. Ese tratamiento del arnés de Pauli es para la displasia de cadera, pero también lo utilizamos cuando existe luxación de cadera, también, ¿ya? Pero en la luxación de cadera el control sí es más estricto, porque nosotros estamos controlándolo cuando ya existe una luxación de cadera con un tratamiento de arnés de Pauli cada semana. Entonces, cada semana lo citamos al paciente para evaluar la estabilidad de la cadera, que el arnés de Pauli aproximadamente en un 96% tiene efectividad para la luxación. Y al mes le hacemos ya un control ecográfico, ¿no? Si la cadera sigue centrada. Ahora, el hecho de que el paciente con el arnés de Pauli logremos el objetivo de estabilizar la cadera, que significa que la cadera no se salga de la articulación, eso no significa que hayamos corregido la displasia de cadera. Lo que corregimos con la luxación de cadera es la estabilidad de la articulación, ¿no? Porque al mejorar la estabilidad, el índice acetabular, que puede ser de 35, 40, 45 grados, va bajando en el tiempo, en los 3, 4, 5 meses de tratamiento con el arnés de Pauli. Pero ese paciente, cuando tú ya le indicas una radiografía control al año 6 meses o a los 2 años, puede que exista una displasia de cadera residual, pero ya sobre una cadera estable, sobre una cadera reducida. En la radiografía lo que nosotros utilizamos pues es el índice acetabular, el arco de Shenton,
¿no? Y en la pelvis madura el ángulo centro-borde lateral. Ustedes hablaron en la parte de las exposiciones, pues las líneas, ¿no? Las líneas de Perkins, la línea de Hingenreiner y la parte de las líneas del índice acetabular. Nosotros consideramos que toda displasia de cadera es cuando el índice acetabular es de 30 grados para arriba. Otros países lo consideran en 28, pero nosotros tenemos en 30 grados. No sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre cómo hacer los ángulos de la displasia de cadera o en una radiografía de pelvis pediátrica. No sé si se entendió en las exposiciones que hicieron. ¿Podría explicarlo, doctor, por favor? ¿Me puedes compartir una radiografía, la radiografía de pelvis del grupo? ¿Del caso clínico? O Sí, sí. lo que pasa, lo que pasa es que yo estoy en otro grupo con el doctor Cruzado, entonces no sé a qué se refiere. Ya no estás, ya. A ver. Puedes compartir entrar al Google? Sí, doctor. Ya, doctor. ¿Qué imagen? Líneas de Hingenreiner o línea de Perkins. Perkins, con K. Imágenes, ajá. ¿Cuál pongo? La segunda. Ya, ahí lo que ustedes deben tener en cuenta son las tres líneas, ¿no? La línea azul se conoce como la línea Hinge-Reiner y ustedes pueden trazar uniendo dos puntos que son a nivel del cartílago trirradiado, ¿no? Y unen esa primera línea. ¿Ya? Y luego la línea de Perkins es una línea longitudinal o perpendicular a la primera línea, pero que toca el borde lateral del acetábulo. No sé si ustedes pueden identificar el borde lateral del acetábulo. Ese es el borde lateral del acetábulo. Entonces trazas esa línea. Y nosotros en una radiografía de pelvis pediátrica dividimos en 4 cuadrantes. 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores. Los 2 cuadrantes superiores lo dividimos en lateral y medial. Entonces podemos decir cuadrante superolateral, superomedial, y en los cuadrantes por debajo lo consideramos como cuadrantes inferiores, inferolateral e inferomedial. El núcleo de crecimiento de la cabeza del acetábulo, perdón, del fémur, siempre se encuentra a nivel del cuadrante inferomedial, como en la cadera derecha. ¿Lo ubican? En la cadera derecha. Esa es la izquierda, ¿sí? En el cuadrante inferomedial. ¿Sí? Ya, esa es la cabeza. Se encuentra en el cuadrante inferomedial. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Lo entienden ahí? Sí, sí se nota. Muy bien. Entonces, cuando ustedes después de trazar las líneas de Hinge-Reiner y la línea de Perkins, su núcleo de crecimiento va lateralizándose, puede que este núcleo
se vaya al cuadrante inferolateral, ya vamos considerando una subluxación, y si se va ascendiendo al cuadrante superolateral, ya consideramos una luxación, ¿sí? ¿Lo logran entender? ¿Puede volver a repetir esa parte, doctor? Ya, lo que ustedes siempre, a ver, ustedes lo que deben valorar son el núcleo de crecimiento de la cabeza del fémur, ¿ya? Ahora, existen dos posibilidades en una radiografía de pelvis que ustedes tomen a los 6 meses u 8 meses. O pueden encontrar la cabeza del fémur o no pueden encontrarse la cabeza del fémur. Si encuentran la cabeza del fémur, es mucho más fácil que ustedes puedan distinguir la secuencia de los cuadrantes, ¿no? Si la cabeza del fémur se encuentra en el cuadrante inferolateral o superolateral, ¿no? Significa que la cadera o está subluxada o luxada. Pero en este caso de esta figura, observamos que no hay núcleo de crecimiento, ¿no? Y lo que ustedes se pueden guiar es con la diáfisis del fémur, que también sale de la línea de la línea de Perkins. En vez de estar en el cuadrante inferomedial, se encuentra en el cuadrante inferolateral, ¿no? ¿Ahí lo entendieron? Sí, doctor, ahí ya se entiende. Ya, sube. Ahora, el índice... Sí, dime. Con la diáfisis del fémur, en la subluxación, ¿dónde estaría? Inferolateral. Inferior y lateral. O sea, igual que con la cabeza del fémur. Las Sí, mismas posiciones. Sí, porque en algunos casos, como la displasia es un componente también femoral, en algunos casos no se observa el núcleo de crecimiento. Así es. Ahí, por ejemplo, en esa radiografía no encuentras núcleo de crecimiento, ¿no? Sí. Entonces, ya, y el ángulo acetabular, el ángulo o el índice acetabular va desde el cartílago trirradiado hasta el borde lateral del acetábulo, ¿ya? Hasta el borde lateral del acetábulo. Entonces, ustedes me dicen, doctor, ¿y cómo yo lo puedo medir? Con un oniómetro lo puedes medir, y todo índice acetabular mayor de 30 se considera displasia de cadera. Indudablemente en una luxación va a ser 40 o 50, ¿ya? Y en la línea de Shenton, pues existe una disrupción entre la parte medial del fémur y el agujero obturador, ¿no? Como se observa en la parte de la cadera izquierda. Pon por favor una radiografía de pelvis pediátrica. Entra a tu Google y baja una radiografía de pelvis pediátrica. Ya. ¿Cuál pongo? A ver, y la tercera. Bájala, por favor. Ya. A ver, sí, a ver, haz la línea de, haz la línea primero de Hingenreiner. Ya. Déjame ver. Ahí. Con cualquier color. ¿Ahí? ¿A esta altura? No, Creo que... no, ahí no es. Tu línea Hingenreiner tiene que tocar primero con un punto. Señálame cuál es tu cartílago trirradiado. Ya, un momento, déjame ver. Ay, no sé cómo hacer para allá. ¿Cómo hago para cambiar de borrador? Anotar. A ver, un ratito, no sé cómo anotar. Ya. Ya, doctor. Primero ubica tu cartílago trirradiado.
Señálame con un punto donde sería tu cartílago trirradiado. No, ahí no es tu cartílago trirradiado, es a nivel de la pelvis. Ah, ya, sería, No, ahí no. Arriba es tu cartílago trirradiado. No. ¿dónde más o menos? Ah, ¿puedes ver tu imagen anterior para que te des cuenta? Ah, ya. Un ratito. Sería acá. Esa es la línea de Hingenreiner. Sí, pero primero, claro, pero primero ubica tu cartílago trirradiado. ¿Acá? Ahí, claro. Pon un primer punto ahí. Ya. Ya. Otro punto en tu cadera izquierda. Ya. Ahora sí traza eso, une los dos puntos. Ya. Un ratito. Que me fui chueco. Tienes que unir, tocar el margen distal, ¿no? Eso, sí, sí, sí. Bien, sí, sí. Muy bien. Prolonga tus líneas. Bien. Prolonga tus líneas. Ya. Bien. Esa es tu línea de Hingenreiner. Primero has ubicado tu cartílago trirradiado y has unido esos dos puntos. Ya. Ahora, con otro color, línea de Hingenreiner, con otro color, ubícame el borde lateral del acetábulo. Primero en la cadera sana, que es la izquierda. Ya, ese es uno. Ya. No, esa es la espina anteroinferior. Ah, ya. Un poquito más abajo, bórralo ahí un poquito. A ver, un ratito. No, ahí estás bien. En la otra sí es un poquito más abajo. Ya. A ver, un ratito para anotar. Ahí, perfecto. Ahí, ahí. Ahora sí, traza tus líneas. Ujú. Y la otra. La otra, ajá, no, ya, en el lado derecho borra esa línea. Ya. En la izquierda está bien. Ya, el borde, borra donde tú has marcado en la espina ilíaca anteroinferior. Tu borde del acetábulo está por debajo, En la derecha. en la derecha. Más abajo, más abajo. Acá. Acá. Ahí es, ahí es. Ahí, ahí, ya. Ya. Deja borrar. Siempre en una luxación de cadera el acetábulo es más pequeño. Ahora sí, bien. Ujú. Ya. Esa sería la línea de Perkins. Esa sería la línea de Perkins. Ya. Ya. Y entonces ahí tú puedes evaluar tu cabeza femoral. Tu cabeza femoral en esta cadera izquierda está anteromedial, anteromedial. Y eso es normal. Y eso es normal. Pero en la cadera derecha está inferolateral. En la izquierda es inferomedial y en la derecha es inferior y lateral. ¿No? ¿Lo ubicas? ¿O lo ubican? Sí. Ya. A eso se refiere. Sí, ahí estás. Entonces, esta radiografía debe ser de un paciente que debe tener menos de un año. Pero conforme va evolucionando y conforme el niño va creciendo, esta cabeza en el lado derecho va ascendiendo y ya no lo vas a encontrar ahí. Cuando tenga 3 años o 4 años, posiblemente lo encuentres
en el cuadrante inferior, perdón, superior y lateral, donde ya forma un neoacetábulo. Y ahí, en ese momento, vas a encontrar una discrepancia de miembros inferiores de 1 centímetro, 2 centímetros. ¿Ya? Ya, doctor. Y el índice acetabular es de tu núcleo de crecimiento, tu borde lateral. Ahí. Ajá. Este sería, más o menos. El borde, sí, el borde, claro. Ujú. Y en el otro también. Ya, doctor. ¿Ya? Entonces, con un índice acetabular mayor de 30 grados de displasia. Entonces, con esta radiografía aproximadamente en la cadera izquierda, tampoco la cadera izquierda es una cadera normal, es una cadera con displasia, debe tener un ángulo de 26 o 28, ¿no? Que no está acorde seguramente con la edad del niño, pero en la cadera derecha, si tú pones tu línea de Gingerreiner un poquito más abajo, este ángulo debe ser mayor de 30. Ahí sí encuentras una subluxación de la cadera, está subluxada la cadera, ¿ya? Doctor, una pregunta. ¿El ángulo siempre debe ser el mismo en ambas caderas, ¿no? Tanto en la derecha como en la izquierda. No, no necesariamente. Cuando tú diagnosticas una No, displasia de... si es que no es displasia, sino es una cadera normal, a eso me Si refiero. es una, si es una cadera normal, siempre debe ser menor de 30 grados y no necesariamente son iguales. Puede ser una 24, o sea, puede ser una diferencia de 1 o 2 grados. No, no necesariamente si tú me dices, yo le mido en la cadera 24 y en la otra va a ser 24, no necesariamente. Pero el hecho que exista una diferencia y que esté por debajo de 30 grados, la consideras normal, ¿ya? Sí me entendieron esa parte. O sea, de que los ángulos, cuando son unas caderas normales, si tú mides tus ángulos, no necesariamente van a medir 22 grados en el izquierdo, 22 grados en el derecho. Puede ser que uno tenga 22 y otro 23, pero eso tampoco no significa que sea displasia de cadera. Y en relación de la medida que pueda ser diferente, puede ser también a la forma técnica de cómo toman la radiografía. A veces unos niños se mueven y ese movimiento o esa inclinación de la pelvis en relación al rayo puede producir una diferencia de 1 grado, 2 grados también, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Muy bien, entonces volvemos. Entonces, el tratamiento para la displasia de cadera es el arnés de Pauli y conforme ya va pasando su edad, es la reducción, ¿no? Primero puede ser una reducción incurrenta o luego una reducción abierta más el yeso pelvipédico. Cuando el paciente ya comienza a caminar a partir de los 1 año, 6 meses, nosotros ya utilizamos las osteotomías pélvicas. En la exposición anterior hablaban sobre las osteotomías femorales, pero las osteotomías femorales lo hacemos cuando ya el niño está un poquito más grandecito, cuando tiene 3 años. Y la osteotomía pélvicas nosotros lo dividimos en 2 tipos de osteotomía, las osteotomías de reorientación y de remodelación. Las osteotomías de reorientación están las osteotomías de Salter, en el cual se hace un corte a nivel de la escotadura asiática y va por debajo, une el otro corte por debajo de la espina ilíaca anteroinferior. Entonces,
se mueve todo el componente óseo, ¿no? Reorientas y luego lo estabilizas con injerto y con clavos. Pero eso te da aproximadamente unos 15 grados de cobertura del acetábulo. Y existen escuelas que utilizan las osteotomías de reorientación como la osteotomía de Salter o las de remodelación como la osteotomía de Dega y de Pemberton. En la osteotomía de Dega es una osteotomía de remodelación. En sus inicios fue una cirugía utilizada en pacientes con parálisis cerebral infantil, ¿no? Que ellos nacen normal, pero conforme van pasando los años 2, 3, 4 años, por la contractura de sus músculos tienden a luxar la cadera. Entonces, en estos niños nosotros tenemos un término que se llama cadera en riesgo, que vamos vigilando radiográficamente cada 4 meses y si existe algún signo de subluxación, comenzamos ya a hacer una cirugía de osteotomía. Entonces, en estos pacientes se realizó estas primeras cirugías, pero luego se amplió el tratamiento a un paciente con displasia de cadera, en el cual utilizamos o tallamos la lámina externa del ilíaco y para darle una cobertura, tanto la parte anterior y lateral. Si ustedes ven en la figura, en la parte lateral, en la parte de la figura de medio, hay una cobertura tanto anterior como lateral del acetábulo y lo estabilizamos con injerto, que puede ser el injerto de la cresta ilíaca y el injerto de la ostectomía del fémur cuando son niños de 3 años. Entonces, cuando hacemos una ostectomía del fémur, existe por lo menos una altura o una discrepancia de 1 centímetro o 2 centímetros, cortamos ese hueso del fémur para poder bajar la cabeza y encajarla a nivel del acetábulo. Y ese injerto nosotros lo podemos cortar en varios fragmentos para colocarlo a nivel del alerón ilíaco y para darle la cobertura, para mejorar la cobertura de la cabeza del fémur, tanto en su parte anterior como en su parte lateral. Y la otra osteotomía que se utilizó por años ha sido la osteotomía de Pemberton, pero como ven en la figura, esta osteotomía justo tiene que llegar al cartílago trirradiado, entonces a veces es peligroso porque hacer una lesión a nivel del cartílago trirradiado podemos alterar el crecimiento del acetábulo y podemos seguir produciendo una displasia de cadera. Bueno, las conclusiones es que en toda niña y en todo niño con factores de riesgo, y sería ideal que en todo recién nacido, el tamizaje es a través de un estudio ecográfico para descartar displasia de cadera. La displasia de cadera es la enfermedad y la luxación es la etapa final de la enfermedad. Y los signos clínicos de Ortolani, Barro y Galeazzi solamente vas a encontrar cuando la cadera es inestable. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte.